Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, actividad 4. Primero, decirles que los extraño un montón. Espero que se estén cuidando, ¿sí? Que tomen todas las precauciones necesarias y que estén bien para que pronto nos podamos ver. En la actividad 4 van a encontrar 3 actividades. Uy, me puse mala de pronto. No, mentira. La primera es una encuesta. Una encuesta muy simple, la tengo acá en la compu como para comentárselas. Eh, la primera pregunta es, contame cuál fue el primer cuento que recordás que te hayan leído, que hayas leído, quién y dónde fue. Y a partir de la segunda empieza un multiple choice, ¿sí? Entonces tienen que elegir una o más de una opciones correctas o que se acuerden. O sea, no hay opciones correctas o incorrectas, es solo para conocernos un poco más. Entonces, por ejemplo, dice, cuando lees, lo haces porque, sé, algún familiar te dice que lo hagas, es una tarea de la escuela, te gusta leer. Bueno, y ahí sigue y continúa. Solamente quiero conocerlos, ¿sí? Un poquito más respecto a la literatura. Igual muchos de ustedes ya me dijeron presencialmente quiénes son más apasionados de la literatura y quiénes no. Y a los que no, los voy a conquistar a lo largo de todo el año para que se copen con los libros. Esta encuesta la van a ver en documentos de prácticas del lenguaje, pero también pueden enviarla a través de tareas, ¿sí? Así que ustedes elijan si enviarla como archivo adjunto en documentos o enviarla como archivo adjunto en tareas. Y así vamos a hacer con todas las actividades que les voy mandando. Como esta cuarentena va a continuar, necesitamos tener una interacción y yo también saber qué fue lo que estuvieron haciendo. Así que les pido que todas las tareas que hagan las envíen como documento adjunto en documentos o como documento adjunto en tareas. You decide. Bien, eso por un lado, la encuesta la hacen en 2 minutos, es un toque nada más. Y seguimos con un texto que se llama Las reglas de la ficción. Chan, chan, chan. Es un texto que por ahí es un poco complejo. Pero ¿vieron lo que hacemos en sociales? Que es segmentar con párrafos con corchetes cada párrafo. Bueno, vamos a hacer lo mismo con este texto. Una vez que seleccioné el párrafo, le voy a poner una anotación marginal, un título o subtítulo a ese párrafito. ¿De qué se trata? Cortito, puede ser una palabra, 2 palabras, una preguntita, tranqui. Si habla de lo que es un relato ficcional, le puedo poner relato ficcional. Si habla de lo que es un relato maravilloso, le puedo poner relato maravilloso. Just that, ¿ok? Bien. Una vez que hice eso, vuelvo a leer el texto, ¿sí? Siempre hay que leer más de una vez un cuento, un texto, porque las cosas no entran así y bueno, por ahí ustedes son muy inteligentes, por ahí a ustedes les alcanza con la lectura, pero en general, está bueno hacer más de una lectura del texto, porque uno empieza a encontrar indicios, ¿sí? Hay cosas que comprendo cuando terminé la última palabra de lo que me quiso decir al inicio. Entonces siempre está bueno el ejercicio por lo menos de 2 veces. El que necesita 3-3, el que necesita 4-4, está bárbaro, ¿ok? Bien, entonces, separamos los párrafos entre corchetes, les ponemos un subtitulito y ahora agarramos el resaltador del color que ustedes quieran y marcamos las ideas que pueden ser frases o pueden ser palabras, conceptos que son los principales. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo sé? Son los que a vos te parecieron que son los más destacados. ¿Sí? Pulgar para arriba. ¿Qué pasa si hay una palabra que no entiendo? Agarro el lápiz y redondeo esa palabra y después me meto en el diccionario de la RAE. RAE, diccionario en Google, te soluciona todo. Y si no me preguntan,
mandan un mensaje, ahora voy a habilitar el foro. Me mandan un mensaje y me preguntan, ¿está? Pero bueno, antes de que lo lean, quiero contarles un poquitito de qué se trata. A ver, ¿la ficción qué es? La ficción es todo aquel relato que se crea desde la imaginación de un autor. Posición A. Yo trabajo en un medio de comunicación, en un periódico, y tengo que contar un accidente de tránsito que sucedió en Olazábal y Constituyentes. Yo de eso no puedo hacer ficción. Tengo que contar los hechos lo más objetivamente y lo más real y parecido a lo que sucedieron. ¿Sí? No puedo hablar con metáforas, no. Eso no es ficción. ¿Qué es ficción? Mi imaginación. Yo pude haber tenido alguna experiencia y querer contarla, o pude haber sentido alguna historia en mi cabeza y querer contarla, o pude haber imaginado alguna historia en mi cabeza y querer contarla, y ahí estoy transformando el relato en ficción. La ficción es aquello que uno lee y que no está necesariamente idéntico a lo que pasó. Y cuando digo no está necesariamente idéntico, ¿por qué lo digo así? Porque puede ser parecido, pero no es igual. Puede ser totalmente distinto o puede ser extremadamente distinto. Y ahí tenemos tres principales, porque hay más, pero vamos a empezar con estos, tres principales tipos de ficción. Una ficción en la cual los hechos que yo te estoy contando en el relato, en el cuento, en la novela, en la película, en la historieta, en la publicidad, se parecen casi a algo que podría suceder en la realidad. Ese se llama relato realista o ficción realista. Esta tranquilamente me creo que le pudo pasar a alguien. Tranquilamente. Pero el autor, en su creatividad y en su imaginación, seguro metió algunos elementos que no habían sido de la realidad, aunque se haya inspirado en algo real. El segundo caso, que es el que amo más, es el fantástico. Y con ese vamos a trabajar todo el año. ¿Qué pasa con el fantástico? Tiene algo que me encanta. El fantástico empieza mostrándote una supuesta posibilidad de realidad y de pronto hay algo que corta con ese realismo, con esa verosimilitud. Palabra rara va con B corta y con ese. Verosimilitud. Quiere decir, esto me lo tengo que creer. La verosimilitud es lo que hace al relato parecer creíble. Bien, en un momento entonces empieza como si fuera un relato realista y hay algo que aparece que rompe e irrumpe con esa verosimilitud. Y el lector se queda, no entiendo nada. Claro, no entendés nada porque parecía tan verdadero dentro de nuestras leyes, ¿sí? De la existencia normal, según lo que para cada uno sea normal, pero bueno, más o menos es lo que nos podría pasar en este mundo. Y de pronto hay algo que irrumpe, un personaje que desaparece, una voz que se escucha y nadie la está proyectando, algo, un acontecimiento puntual que dice,
¿Vieron la carita del emoji de WhatsApp? Que te quedas así pensando para arriba. Eso genera. Y continúa el relato. Entonces empieza como realista, hay algo que lo irrumpe y salta lo fantástico. Y ahí no hay que hacerse preguntas. Sí pueden hacer hipótesis. Como siempre, les digo. Y después hay otro tipo de relatos que son los maravillosos. Esos son los que solemos empezar a leer cuando somos chiquititos. ¿Sí? No sé, Caperucita Roja, relatos donde no tenemos el problema ni nos planteamos el tema de que haya un lobo que habla, un lobo que se come a una abuelita, ni nos lo planteamos. Alicia en el País de las Maravillas, sí, que se hace chiquitita, se hace grande, hay un conejo que la guía con un reloj. Aceptamos desde entrada que todo lo maravilloso, todo lo mágico que sucede en ese relato está ok. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué les iba a traer si no era esto de ejemplo? Harry Potter. Uno acepta la magia desde el inicio. Y ustedes van a decir, no, bueno, pero al principio, los que leyeron o son fanas de Harry Potter como yo, al principio, él tiene una vida normal hasta que aparece Hagrid, que lo va a buscar. Está, pero de toque se sabe que él es un mago. ¿Sí? Y uno acepta eso, aunque crea o se dé cuenta, no sé, de todos sus amigos, ¿hay algún mago? No, somos todos muggles, ¿sí? No magos. Entonces, ¿sí? Es un relato maravilloso. No es Alicia en el País de las Maravillas, no es Caperucita Roja. Tengo toda la colección allá atrás. No sé si la ven ahí. Amo Harry Potter. Y es un relato maravilloso. Acepto de entrada y confío plenamente en ese mundo. Me meto en ese mundo. Piensen en películas también. Películas que sean maravillosas. Después tengo otras, ¿sí? Realistas, totalmente. El camino de Sherlock. Tranquilamente, y lo vamos a leer, tranquilamente puede suceder en la realidad. El complot de las flores, que si nos da el tiempo también lo vamos a leer. Totalmente. Y después tenemos fantásticos. Y este no sé si lo conocen, pero lo vamos a tener en la biblioteca circulante. ¿Sí? Es el buscador de finales. Este es fantástico. ¿Por qué? Porque muestra un escenario que es totalmente conocido y de pronto ¡pac!, algo irrumpe y ese escenario cambia. Bien, todo esto para que puedan leer con más tranquilidad y con algunos elementos más las reglas de la ficción, ¿sí? Hay otra actividad más que se llama los cuentos más cortos de la literatura. Ya veníamos hablando nosotros, ¿sí?, de las microficciones. ¿Se acuerdan? Esos relatos que en poquitas palabras pueden decir un montón de cosas. Bien. Acá les regalo 3 y se los regalo, no los escribí yo, se los regalo porque para mí son fabulosos. Hay 3. Uno de Ernest Hemingway, que es grandioso escritor, que dice, vendo zapatos de bebé sin usar. Así. Y ese es el cuento. Y después tienen 2 más. Las microficciones son relatos sumamente cortos sobre los que hay que volver 1, 2, 3, 4, 5 veces. Porque si no, uno los lee como una oración, ¿sí?, que pasa, que se la llevó el viento, y no. El objetivo es desentrañar el corazón de ese relato. ¿Qué me quiere decir? Piensen en el personaje, construyanlo ustedes el personaje. Ármenlo, imagínenlo. Su imaginación y su creatividad es inmensa, así que lo van a poder hacer tranquilamente.
Entonces, ahí tienen 3 actividades. 3 relatos, 3 actividades. La primera es que busquen una imagen. Pueden dibujarla también y sacarle una foto y ponerla. O pueden buscarla en Google, as you want. A partir de lo que leen. La segunda es que reescriban el mismo cuento, el chiquitito, por ejemplo, vendo zapatos de bebé sin usar, pero con otra estructura. Por ejemplo, sin usar vendo zapatos de bebé. O vendo sin usar zapatos de bebé. O se imaginan. Si alguien necesita agregar alguna palabra, pulgar arriba. Y por último, a partir de cada uno de estos micro relatos, quiero que escriban un cuento un poco más largo. No digo un cuento larguísimo, puede ser de 6, 7 renglones, está ok. Pero que inspirados en ese cuento, en ese micro relato, ustedes lo tomen como punto de partida o lo incluyan dentro de un relato más largo. ¿Está? Bueno, dudas me preguntan, dudas me escriben, dudas si no hay, bienvenido sea. Y cuando tengan la tarea, o la suben en la parte de tarea, o me la mandan como documento, como documento de Word. ¿Ok? Hoy espero verlos prontísimo y sigan cuidándose y pensando que quizás esta es una oportunidad para compartir cosas en familia y revisar, ¿no? Revisarse. Bueno, los quiero mucho. Nos vemos pronto.